Hola, hola. Nuevamente feliz noche de lunes. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Soy Clementina Rodríguez, coach de salud integral. Y el día de hoy, hola Majo, qué bueno que estás aquí. Gaby, qué bueno. Josefina, qué bueno que estás aquí de nuevo. Ya en un momentito ya está aquí el doctor, lo voy a invitar. Que ahora sí no tengamos problemas. Hola Luz, buenas noches. Ahí estoy. Hola, doctor. Ahora sí, ya lo Ahora sí, escucho ¿cómo están? perfecto. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, muchas gracias. Les estaba platicando que vamos a estar hablando acerca del trastorno por déficit de atención y que pues usted es neuropediatra, su especialidad es la neurología en los niños. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias, Clementina, por la invitación. Yo soy neuropediatra, y soy el doctor Eduardo Barragán. Y pues mucho gusto de poder estar conectados y platicando acerca de un problema tan común que afecta a un gran porcentaje de la población infantil y adolescente, como es el trastorno por déficit de atención. Y que pues durante la pandemia y esta cuarentena tan larga, ¿no? Pues ha Claro, venido ocasionando una serie de dificultades y problemas, ¿no? en casa con los papás, ahora que están teniendo tanta convivencia, pues quizá estén notando más porque están pasando más tiempo con los niños. Fíjate que eso es muy interesante porque ha ocurrido un fenómeno donde al estar más tiempo con sus hijos, los padres, muchos de estos no se habían logrado percatar o de los síntomas del trastorno por déficit de atención o la severidad de los síntomas que tenían los chicos. Sobre todo porque ahora que los papás tienen que estar haciendo las clases en línea con sus hijos, ¿no? Entonces se han percatado de las dificultades atencionales y de los problemas para mantener todo el tiempo la atención y luego hacer las tareas, ¿no? Y esto ha Claro. venido favoreciendo, por un lado, que pues hayan estado, digan, ay Dios mío, pues sí es cierto que mi hijo no pone atención, o que es mucho más impulsivo, o es mucho más hiperactivo, las dificultades que tiene para hacer la tarea, ¿no? Eh, pero también por otro lado, ¿no? Ha favorecido que los padres se desesperen más rápido, ¿no? Claro, Y sí, entonces, porque digo, pues como quiere están en la escuela muchas horas pues es diferente a tenerlos ahí todo el día y que a veces pensamos que solo son niños inquietos, pero entonces se puede notar más pues estos síntomas. ¿Qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? mira, el trastorno, como bien lo dices, es un problema neurobiológico. Esto es un problema en cómo los circuitos neuronales logran regular algunas de las funciones, sobre todo la manera como ponemos atención, la manera como regulamos nuestro impulso y cómo regulamos nuestra actividad motriz. Es muy interesante porque es como los lentes. Ok, Este, el hecho de que yo utilice lentes no quiere decir que tenga un problema cognitivo, espero en Dios, ese- sino que yo mi también. inteligencia no depende de mi capacidad, sino de mi visión. Esta visión lo que afecta es que, aunque pueda comprender y entender muchas cosas, la dificultad es cómo mantengo el fenómeno atencional. Y la atención es muy interesante porque no solo es cómo logro poner atención como si estuviera viendo una cámara, ¿no? Y tomando fotografías en un objetivo específico, sino la atención es como cuando voy en el coche manejando y estoy escuchando las noticias y me está hablando mi hijo y va a pasar el de al lado y el coche de al lado se me va a meter y tengo que coordinar todos esos estímulos para poder, cuando se ponga el siga, adelantarme y no chocar. Entonces, dentro del fenómeno atencional, no solo es cómo un niño puede empezar la tarea, sino cómo se sostiene a lo largo de la tarea y los estímulos que va teniendo y respondiendo ante los estímulos que tiene y que lo haga de manera adecuada. También se afecta un fenómeno que se llama el recalling, que es cómo yo todo lo que he aprendido lo jalo en el momento adecuado para ponerlo en práctica en el momento que tengo que usarlo. Esto hay que entender que el fenómeno atencional es un problema que se da durante todos los días, de casi todos los días, de casi todas las semanas, de por lo menos 6 meses. Y no tiene que ver con otros fenómenos. Entonces,
si, por ejemplo, el niño antes de la cuarentena no tenía problemas atencionales y hoy está teniendo problemas de atención, antes de pensar en un trastorno por déficit de atención, tengo que pensar que hay un fenómeno de otra índole que está favoreciendo el problema de organización y de atención. Lo mismo pasa con los síntomas de impulsividad. La impulsividad es cómo logro regular mis impulsos, que esto es como cuando voy en el coche y veo la preventiva, ¿no? En general, lo que yo esperaría es que al ver un estímulo como la preventiva me detuviera y no que me pasara el alto y no me importara lo que puede pasar. A veces se confunde con un problema de agresividad y no tiene nada que ver con agresión. El impulsivo más bien es que está tomando una serie de malas decisiones, de repente contesta la primera, contesta mal, y luego dice, ching, mamá, perdóname, no sé lo que me ocurrió. Y la hiperactividad es este movimiento constante que no solo es movimiento, no solo es motricidad, sino también puede ser en lenguaje. Y el niño puede hablar todo el tiempo, sin estar regulando de manera adecuada lo que tiene que hablar. Ok. Y, y evidentemente los síntomas de trastornos por déficit de atención se están manifestando de mayor forma en este momento de la cuarentena. Ahora, ojo, porque algo que hemos estado detectando es que la cuarentena ha producido mucho más fenómenos de ansiedad. Acabamos de hacer una encuesta de manera muy interesante en el Departamento de Neurología del Hospital Infantil de México y lo que estamos encontrando es que los fenómenos de ansiedad se han disparado de manera muy importante, tanto en niños sanos como en niños con trastornos por déficit de atención. Y eso es importante porque de repente los papás pueden decir, híjole, a lo mejor ya no le está haciendo efecto el medicamento y por eso los síntomas se están exacerbando. Y más bien lo que estoy viendo es un fenómeno de ansiedad y no necesariamente que no le esté haciendo efecto el medicamento para los síntomas de trastornos por déficit de atención. Por eso es muy Claro. importante hablarlo con su médico. Algo que sí sucedió, y es también muy interesante, es que al inicio de la cuarentena, pues todos empezamos a comer como si la cuarentena no hubiera mañana, ¿no? Así es. Y también hemos subido de peso todos, y entonces pareciera que este incremento de peso lo que ha favorecido es que de repente algunas dosis de los medicamentos se quedaron cortas. Y a veces 2 o 3 kilos de más pueden hacer que la dosis que tenía el medicamento quede baja y ya no esté cubriendo los síntomas. Entonces es muy importante ver si ha subido de peso para hacer el ajuste. Dos, es que mucha gente al inicio de la cuarentena dijo, bueno, van a venir vacaciones, Semana Santa, le suspendieron el tratamiento y de repente pum, se dispararon los síntomas y no se están regulando de nuevo con el medicamento. Hay que platicarlo con su médico para saber Claro. qué es lo importante y qué es lo que podemos ver, ¿no? Y esos medicamentos, pues hay que consultar con el médico cuando se suspendan y cómo se vuelven a dar. Hay que Totalmente, ir de la porque mano con el especialista. hay que ir de la mano con el especialista porque muchos papás han tomado la decisión y luego no quieren hablar al médico porque dicen, se va a enojar y la verdad es que nunca nos enojamos, ¿no? Somos parte de un grupo y un equipo de apoyo y lo importante es poder tener una publicación, digo, y estar comentando y platicando con ellos para poder ir ajustando los tratamientos y que se puedan mantener de la mejor manera, ¿no? Eso yo creo que es súper importante, Sí. que, Muy, que, que podamos tener una comunicación. Eso desafortunadamente no está pasando en las instituciones públicas, ¿no? En muchas instituciones públicas donde desafortunadamente se dejaron de dar consultas o la gente no quiere ir por miedo a que no se vayan a infectar de COVID. De repente dijeron, bueno, pues no pasa nada, le dejo dar el tratamiento, pero ya se extendió casi 3 meses. Y de sí, repente son medicamentos que requieren receta médica. Entonces sí es muy importante que no lo suspendan de manera bruta porque esto va a disparar los síntomas y va a desregular más. Y yo creo que es muy importante reconocer que se va a terminar el ciclo escolar con las clases en línea, que la verdad es que la mayoría de los padres sienten que se ha vuelto mucho más difícil, que los niños no están aprendiendo igual. Y entonces sí vale la pena retomar el tratamiento para acabar de reforzar estas últimas 4 o 6 semanas, que puedan aprender lo más posible porque nos vamos a arrancar de repente en agosto con todo y yo creo que es muy importante que no dejemos pasar estos meses. Definitivamente los niños van a estar más de 6 meses sin asistir a un salón de clases, sin estar con la maestra. Y definitivamente yo creo que sí va a dificultar mucho los periodos de ajuste y de cómo se van a reintegrar los niños, ¿no? Entonces hay que trabajar durísimo. También hay que recordar que muchas de las terapeutas se suspendieron la mayoría de las terapias, pero que muchas de las terapeutas están trabajando
Están ¿En línea? trabajando en línea y entonces que vale mucho la pena mantener el trabajo en línea, aunque no es necesariamente igual, yo creo que sí es muy importante. También ha pasado un fenómeno muy interesante, Clementina, que es que también los papás han podido trabajar más de cerca con sus hijos. Y también estamos viendo que muchos de los niños que tenían problemas de lectoescritura, que se sentían muy presionados en las escuelas, probablemente ahora que están en línea, se están sintiendo mucho mejor y menos presionados para estar trabajando sobre esto. Entonces, definitivamente creemos que también eso es súper importante y están ayudando mucho al avance que antes no se tenía. Como todo en la vida, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Y hay cuestiones que pues va a ser más fácil y habrá otras en lo que hay este periodo de adaptación que se sienten un poco más complicadas. Pero, por ejemplo, ahorita que los papás tienen esta convivencia, ¿a qué síntomas deben de poner atención para poder saber si acuden al especialista o si es algo normal por la ansiedad de tantos días de estar en casa y de no salir y de no ver a los amiguitos? ¿A qué deberían de estar atentos los papás? Fíjate que es bien interesante porque, bueno, los papás tienen que estar atentos, sobre todo los papás de los niños con trastorno por déficit de atención. Si los síntomas no se están logrando ajustar, ¿no? Les está costando mucho trabajo estar en línea, los niños no están aprendiendo, todo el tiempo están volteando para otros lados, no están logrando alcanzar las demandas escolares ni las tareas, comuníquense con su médico. Yo creo que es muy importante. También porque seguramente algo que vimos en la encuesta es que se han incrementado mucho los fenómenos de impulsividad. Entonces, esto sí se puede ver regulado a través del tratamiento farmacológico o de terapias cognitivo-conductuales. Yo creo que son muy importantes. Entonces, que llamen al médico, eso, y que se pongan de acuerdo con su médico para tratar de establecer y mejorar estos síntomas. Ojo, si su hijo está teniendo problemas de sueño, esto es, está durmiendo más tarde, por lo menos un par de horas más tarde, si de repente lo notan con mayor irritabilidad, se enoja más fácil, de repente contesta de una manera mucho más abrupta, yo creo que es un buen momento para hablar con su médico porque pueden ser síntomas de ansiedad y síntomas de la cuarentena y no necesariamente síntomas del trastorno por déficit de atención. Y aunque no sean síntomas del TDA, digo, si mi hijo nunca había sido diagnosticado con trastorno por déficit de atención y de repente empieza a tener estas manifestaciones, ojo, porque a lo mejor sí está pasando por un periodo de ansiedad, un periodo ansioso depresivo, o está teniendo manifestaciones conductuales por un problema de enojo y de rabia, y también requieren tratamiento. O sea, el hecho de no ser síntomas específicos del trastorno por déficit de atención no quiere decir que no sean menos importantes y sí requieren de un tratamiento que hay que verificar que no sea porque los padres ya están cansadísimos, ¿no? O sea, que digan, papá, es que ya no soporto, ya no sé cómo hacerle. Muchos de los padres han observado que sus habilidades de ser maestros pues no son tan buenas, ¿no? Y que de repente les está costando mucho trabajo y no saben cómo hacerle, se desesperan con sus hijos porque no están pudiendo. Tranquilos, se puede y hay muchas estrategias que se pueden utilizar para intentar hacerlo y también con terapias o con los médicos podemos ayudarles, aunque no necesariamente sea un problema atencional, ¿no? Digo, los niños están teniendo problemas. Algo que tú decías, nosotros pensábamos que estaban extrañando mucho a los amiguitos y en realidad no. No ¿Ah? pareciera ser un síntoma. Los niños, muchos niños están bastante a gustos y tranquilos. Muchos están teniendo la posibilidad de estar hablando con sus amigos a través de línea y como que eso los deja tranquilos. Pero en realidad no pareciera ser que tienen una tristeza extrema, sobre todo los escolares. Pareciera que el fenómeno se está dando más de extrañamiento de amigos y del ámbito social en adolescentes. Aquí sí probablemente les está pegando muy duro. Y hay que tener mucho cuidado porque este regreso a la disque A la- normalidad, pues no es un regreso a la normalidad. Hay que tener mucho cuidado, tenemos que seguir esforzándonos en las normas, porque estamos en un periodo muy crítico donde los procesos de infección siguen muy altos y hay que trabajar durísimo sobre eso, ¿no? sí, Entonces, definitivamente, hay que quedarse en casa, es la mejor forma de cuidarnos. hay que quedarse en casa y si no, no olviden el cubrebocas, estarse lavando las manos, traer su alcohol gel en una botellita, mantener la sana distancia. O sea, yo creo que sí es súper importante. Y los adolescentes, ese es un reto que tenemos con ellos, ¿no? Que entiendan esto,
Dos, algo que también vimos es que se han incrementado muchísimo los periodos donde están en pantalla y en videojuegos. Entonces, ahora lo que está pasando es que se han incrementado el tiempo en pantalla porque están tomando clases en pantalla y luego súmale el tiempo en clases, el tareas y luego por lo menos se ha incrementado en 1 hora o más el tiempo que los niños están jugando videojuegos. Hay que recomendar, ¿no?, que definitivamente no estén más de 1 hora seguida en videojuegos, eso es súper importante, y que no los jueguen en la noche. La luz azul de las pantallas de todos los dispositivos incrementan una activación en un sistema que se llama el SARA, que es el sistema activador reticular ascendente, y esto provoca que tampoco puedan dormirse temprano. Entonces, hay que tener cuidado y que no lo jueguen muy tarde. Alguien pregunta cómo Sí, podemos ver pero ¿cómo trastorno en niños podemos? pequeños. Exacto. Yo les diría, el trastorno por déficit de atención en general es muy difícil hacer un diagnóstico antes de los 6 años de edad. Se ha establecido por la Academia Americana de Psiquiatría, que es una de las que norma muchos de los estándares internacionales de diagnóstico, que el hacer un diagnóstico de inatención antes de los 5 años de edad es muy difícil. Puede hacer un diagnóstico de TDA. Probablemente de hiperactividad e impulsividad se podría hacer desde los 4, pero ojo, siempre las recomendaciones son, y también de la Liga Latinoamericana para el Estudio del Trastorno por Déficit de Atención, es que los niños entre los 2 y los 5 años de edad, antes de hacer un diagnóstico de trastorno por déficit de atención, se valore que no sean problemas, sobre todo conductuales o de crianza o de sueño. Entonces, porque de repente está pasando mucho que están haciendo diagnósticos muy tempranos y están empezando tratamientos farmacológicos muy tempranos y en la mayoría de los neurocientíficos latinoamericanos no estamos de acuerdo que por lo menos antes de los 4 años de edad se les dé tratamiento para un trastorno por déficit de atención. Hay Ojo, que, no hay, perdón, dime. sí, hay que acudir al especialista, eso es lo más importante, ir directamente con un neuropediatra que es quien puede diagnosticar este tipo de trastornos Sí, se y pueden acercar poder, con el pediatra, con el psiquiatra y con o con su pediatra por lo menos para tener una orientación. Hay que recordar que todavía no hay un estudio específico que me permita hacer un diagnóstico sin temor a equivocarse del trastorno por déficit de atención. Tiene que ver mucho con la evaluación. Y hay herramientas, no, el electroencefalograma no es una herramienta para evaluar el trastorno por déficit de atención. Hay algunas herramientas ya que se hacen a través de algo que se llama CPT, que es Continuum Performance Test, que se hace a través de la computadora, y como el MOPSO, el AULA, el TOBA, pero aún así siempre tiene que haber una evaluación clínica primero, ¿no? sí. Doctor Lizzy Barú nos dice, doctor, mi niña sí ha tenido mucha ansiedad a pesar del tratamiento. Está muy irritable, muy agresiva, demasiado distraída y cuesta mucho hacer las actividades. En las noches se despierta gritando. Mire, mucho de lo que usted me está diciendo, más que síntomas de TDA, parecen síntomas de ansiedad. Entonces, yo creo que valdría muchísimo la pena que hablara con su médico para replantear estos síntomas y definitivamente el tratamiento que se está utilizando, ¿no? Les decía, si ven en sus hijos síntomas de irritabilidad, de agresión, problemas de sueño, despertares nocturnos como terrores nocturnos, se levantan gritando, se levantan muy angustiados, se empiezan otra vez a hacer pipí o pierden control de esfínteres, empiezan con muchos dolores de cabeza, están muy sensibles, ojo, son síntomas más de ansiedad que del trastorno por déficit de atención. Y esto definitivamente requiere un abordaje terapéutico totalmente diferente. Claro, y también pues para ayudar a los niños, porque no le están pasando bien. Entonces, si notan estos síntomas, hay que consultar al doctor para saber qué es lo que hay que hacer para que todos tengan pues una mejor convivencia y que los niños Y no la algo, pasen mal. fíjate, algo de lo que pueden hacer los papás como un abordaje muy inicial es tratar de hacer un juego a través de jugar, sobre todo a niños pequeños, escolares, todavía hasta los 8 o 9 años de edad, donde ellos cuenten una historia o donde yo genere una historia con ellos y empiecen a contar y empiece a platicar yo y trate de explorar a través del juego, por ejemplo, de la familia, ¿no? Y oye, esta niña, y mira, está llorando la niña, ¿por qué crees tú que esté llorando? Y a veces a través de esta fase lúdica los niños pueden empezar a expresar
que tienen miedo. En la encuesta que hicimos y que yo espero tenerla muy pronto para poderla compartir con ustedes a través de tus redes, Clemen, Sí, este, encantada. fíjate que vimos que los niños tienen mucho miedo al COVID todavía, ¿no? Y entonces hay que entenderlo y a lo mejor hay que explicarles y decirles lo que está sucediendo y o de repente llegan informaciones de otro lado o están escuchando las noticias y eso los puede tener mucho más ansiosos y como no lo explican y a veces no lo verbalizan, les cuesta mucho más trabajo, ¿no? Entonces, es una buena forma de acercarse o también de dibujar, ¿no? Que les pidan que dibujen, ¿no? ¿Qué está pasando? O que dibujen cómo se imaginan al coronavirus. Hicimos ese en la página de Face de Neuro, lo hicimos, y fue bien interesante ver la gran diversidad de cómo los niños están viendo este fenómeno, ¿no? Y entonces sí están viviendo un fenómeno de Muy ansiedad que también lo estamos viviendo los padres, ¿no? Y luego claro. los papás estamos teniendo problemas de organización, de repente ya estamos un poco cansados, ¿no? Se han incrementado un poco las dificultades entre la pareja y también de repente podemos estar mandando dobles mensajes que no nos estamos dando cuenta y que esto Claro, puede estar favoreciendo fenómenos de este tipo, ¿no? claro, y que los niños se sientan pues también inquietos. Hay muchos niños que sufren de este trastorno y no están diagnosticados, doctor. Muchos, muchos. Y fíjate que algo que me está pasando y nos está pasando mucho en la pandemia es que los papás como que ya les habían dicho, ¿no? Tu hijo es medio distraído, tu hijo no puede en clase, ¿no? Y de repente eran, pues seguramente la escuela, la maestra. Y hoy que están viviendo en el día a día, dicen, efectivamente a mi hijo le cuesta muchísimo trabajo, no está logrando alcanzar las metas y a pesar de que estoy yo pegado con él, no lo logra. Entonces es un buen momento de decir, ok, ya llevo más de 2 meses, mi hijo persistentemente está teniendo dificultades de este tipo, a lo mejor es un buen momento de replantear y decir, a lo mejor mi hijo sí tiene un problema neurobiológico y requiere de un diagnóstico y a lo mejor de un tratamiento. ¿Quién? Ojo, perdón, algo que es No, no, súper importante es, muchos de los padres tienen miedo de hacer un diagnóstico de trastorno por déficit de atención, porque inmediatamente piensan que va la receta detrás de un fármaco, ¿no? Y entonces yo lo que les digo a los papás, no hay que tener miedo. Lo más importante es hacer un diagnóstico, porque es diferente decir que yo me tropiezo muchísimo porque no veo bien, ¿no? Y que lo que me hacen falta son lentes, a ajá. decir que me tropiezo porque tengo un problema de motricidad, o decir que me tropiezo porque tengo un problema sensorial, o decir que me tropiezo porque no me enseñaron a hacer las cosas. El mismo fenómeno puede estar representado por muchos orígenes. Y el hecho de que yo le pueda decir, papá, mira, el problema de atención no es porque no lo estás educando bien, no es por esto, es un problema biológico. Entonces te permite decir, ok, esto que tienes es un problema biológico y el tratamiento es algo que se conoce como un tratamiento multimodal. Entonces, hay otras estrategias terapéuticas que se pueden utilizar incluso antes de los fármacos para intentar ayudarle a los chicos. Dos, es que muchos de los niños que tienen problemas de trastorno por déficit de atención con hiperactividad tienen algo que se conocen como comorbilidades. Las comorbilidades son problemas asociados. Entonces, a lo mejor yo tengo un problema de trastorno por déficit de atención, pero además tengo una torpeza motriz que me impide hacer las cosas de manera adecuada y de ejecutarlas. Y a veces puedo empezar con estrategias terapéuticas psicomotrices que van a ayudar muchísimo tanto al problema atencional como al problema organizacional. Y puedo empezar con esa estrategia y hay estrategias muy bien estandarizadas que pueden ayudar mucho en este periodo de pandemia para hacerlo. No necesariamente tengo que ir a la natación, hay ejercicios que puedo establecer en casa y que lo que necesito es a tomar rutinas y seguir estrategias muy específicas. Yo creo que eso es lo más importante, que tiene una solución, que no tiene, porque a veces a los papás también les da un poco de miedo acercarse al especialista porque entonces si le van a dar medicamento, entonces tiene una solución, no necesariamente va a ser medicado, sino que hay diferentes alternativas. Entonces los papás, pues lo más importante es que se acerquen al especialista para que puedan conocer el diagnóstico real, si es algo motriz o cualquiera de los que usted nos menciona, y así poner una solución para también los niños porque se puede ir complicando y es un trastorno que podemos llevar hasta la vida adulta. Bueno, hay que reconocer que el 70% de los niños y adolescentes diagnosticados con TDA van a persistir con los síntomas hasta la vida del adulto.
No necesariamente quiere decir que estos síntomas van a impactar sobre la funcionalidad del sujeto. Y lo que yo hago es trabajar sobre las habilidades y las herramientas para que las compensen de la mejor manera. Dos, es que algo que sucede mucho es que si un niño, o sea, si yo nunca me hubieran puesto lentes, y eso hubiera impedido que hubiera acabado la secundaria, la prepa y la universidad, hubiera sido terrible, ¿no? Porque eso me hubiera podido traer situaciones o problemas de autoestima y sentir, muchos niños empiezan a decir es que soy tonto, es que no puedo, yo no soy igual que los demás, cuando en realidad no es cierto, lo que necesitan son lentes para funcionar bien y ya. Muchas de los mitos que existen sobre los tratamientos es que los tratamientos pueden generar farmacodependencia a largo plazo, lo cual ya hay muchos estudios que han certificado que no hay problemas adictivos, no hay problemas de talla ni de peso a largo plazo. La verdad es que dentro de los tratamientos farmacológicos que utilizamos en neurociencia son de los más seguros. Sí tienen algunos efectos secundarios iniciales y transitorios que dependen a veces más de la tolerancia y del inicio del tratamiento que se va haciendo paulatino. Y que fácilmente, como los conozco, yo lo que les digo a los papás es, como ya conozco lo que le va a pasar, es más fácil que hagamos un seguimiento y una vigilancia más constante a que no lo hagamos de otra manera, ¿no? Claro, y darle las herramientas a los niños para que no se sientan mal ni inquietos ni que no pueden, porque sufren en la escuela. Sufren en la escuela, pero hay que reconocer que el trastorno por déficit de atención va más allá de la escuela. Es un problema que a veces a lo mejor los papás dicen, es que a mi hijo le cuesta mucho trabajo aprender la rutina. No, ya le he dicho 1000 veces. Yo siempre les digo, bueno, si es varón, es difícil que ponga la toalla y que la pasta de dientes la deje normal. Pero, por ejemplo, les cuesta mucho trabajo aprender rutina, les cuesta mucho trabajo seguir indicaciones. A veces de repente el papá dice, ya te dije 10 veces. Y hay que reconocer que el niño voltea y dice, bueno, pero es que yo es la primera vez que te escucho. O sea, si el niño está inatento, va a haber una serie de errores, nosotros llamamos errores de juicio social. Empiezan a cometer pequeños errores de no seguir las instrucciones o le dice mamá, ve por eso tu cuarto y en el camino se distrae con cualquier cosa y ya no llegó a lo que tenía que hacer y de repente, no, ¿cómo es posible? No, es un problema biológico. Por ejemplo, hace poquito me decían de una chica, ¿no? Que está jugando, ¿no? Estaban jugando cartas o juegan o sea, Cosmopolitan. Y entonces de repente no siguen las instrucciones o le cuesta trabajo y se frustran fácilmente porque los chicos con trastornos por déficit de atención se frustran de manera muy fácil. Y entonces, reconocer que si trabajo esto le voy a ayudar a mejorar la modulación de lo que tienen que ir viviendo y cómo lo van a ir viviendo. Y definitivamente esto va a ayudar muchísimo. Sí, claro. ¿Quiénes sufren más de este trastorno, los niños o las niñas? Fíjate que es muy interesante, una pregunta muy interesante, porque antes se pensaba que era un trastorno predominantemente del sexo masculino, pero hay que reconocer que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que así se llama, TDAH, tiene diferentes presentaciones. Entonces, en general, cuando veo nada más la parte de hiperactividad e impulsividad, el varón es mucho más impulsivo y mucho más hiperactivo que las niñas. Entonces, aquí casi siempre hay una diferencia 7-1. Pero Ok, cuando mido nada más la inatención, prácticamente es 1-1. O sea, es la misma cantidad de niñas que de niños. Ahora, es interesante porque en un país, por lo menos en Latinoamérica, mucho más machista, ¿no? Como que sí. si a la niña no les va bien o no la van logrando antes, como que decían, pues no pasa nada, ¿no? Hoy que la mujer ha tomado un papel tan predominante, que la mujer está alcanzando estándares tan altos, son tan exitosas como tú, ¿no? Que ya tienen trabajos, que hacen las cosas, donde ya nos importa que las niñas empiecen a alcanzar, cada vez estamos más diciendo, oye, la atención, los problemas de aprendizaje, sí los puedo resolver. Y te digo, interesantemente es prácticamente un 1-1. El problema es como la inatención no da problemas de inicio, ¿no? No es como el niño hiperactivo impulsivo que en un salón de clases se vuelve totalmente disruptivo y entonces ya no le invitan a las fiestas y ya la maestra dice, ya, por favor, ¿no?
el niño inatento pues está ahí como que no le echa ganas, todo el mundo dice es que no le echa ganas, no le interesa, no ve bien, no escucha, le inventan mil cosas. Por eso se va perpetuando tanto. Entonces, normalmente el inatento es diagnosticado mucho después que el hiperactivo impulsivo. Casi siempre el hiperactivo impulsivo es diagnosticado mucho antes, alrededor de los 6 años, y la inatención a veces es diagnosticada entre los 9, 10 o hasta la etapa del adolescente. Incluso un momento crucial es la adolescencia. A veces los papás se la pasan haciendo las tareas a los niños y haciendo todo para que completen. Y en la adolescencia dicen, ya te voy a dejar en primaria y secundaria para que tú sigas solo. Y de repente ahí es cuando, ¡pum!, pega durísimo. Por eso la Academia Americana de Psiquiatría movió los estándares de edad. Antes, si no haces el diagnóstico antes de los 7 años, ya no puedes hacer el diagnóstico de TDA. Hoy se puede hacer todavía en la etapa de la adolescencia y ya se puede hacer. Se nos está cortando aquí ya estamos. Ya se puede hacer, en la adolescencia estábamos hablando. Sí, ya se puede hacer el diagnóstico en el adolescente y en el adulto. Muy bien. Pues la Entonces, buena noticia es que se puede controlar, se puede totalmente, tratar. Yo creo que eso es lo más importante y lo el más mensaje es importante. acudan al especialista porque es quien puede determinar cuál es la terapia que puede servir, qué es lo que mejor lo que más les puede ayudar para que los niños no estén sufriendo con este trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Totalmente, totalmente, totalmente. No, Pues entonces sí, muchas que acudan que acudan, que vayan al médico, que lo platiquen, que estén muy atentos de los síntomas. En vez de desesperarse e intentar 800,000 estrategias, es mejor tener un buen diagnóstico y es mucho mejor poder iniciar una terapia o un tratamiento muy, muy indicado por esto. Vuelvo a decir algo muy importante. Los niveles de ansiedad se han incrementado de manera importante. Y también el hecho de que un niño esté ansioso y esté irritable y se le esté pasando mal, pues tampoco es como para decir, bueno, es ansiedad, ahí déjalo, no se le va a quitar. No, sí requiere un tratamiento. Hoy tenemos que pensar que tengo que fortalecer las estrategias de desarrollo de la persona, viéndolo como un ente biopsicosocial que le van a ayudar el resto de su vida. Y el hecho de cómo hoy pueda establecer estrategias de confrontación y de cómo enfrentar las cosas son súper importantes. Entonces es el momento de trabajarlos. Claro, y es el momento ahorita que tienen también los papás, porque es una oportunidad que están conviviendo tantas horas con los chicos que pueden notar estos síntomas, acudir al médico y poner una solución, que es lo más importante. Totalmente, totalmente de acuerdo. Doctor, ¿dónde lo pueden encontrar las personas que nos ven, que nos escuchan y que quieren saber más acerca de este tema, quieren consultarlo? Bueno, yo les recomiendo, tenemos varias publicaciones donde pueden entrar en la página del Departamento de Neurología del Hospital Infantil de México, que es www.cerebrosendesarrollo.com. Ahí pueden ver, tenemos varios artículos donde pueden ver los diagnósticos. Y si no, cualquier cosa en el consultorio, ¿no? Estamos en el 56 63 10 96. Y con todo gusto, si alguien quiere hablar y preguntar, le mando un gran saludo a Iñaki Benítez. ¿Cómo estamos? A Majo, ¿no? Muchos saludos. Y gracias a Sí, todos los que se han unido aquí con nosotros, ¿no? sí, también ahí por ahí estaba Antonio de Brasil, que hace días no se conectaba. Qué gusto tenerte por aquí, Antonio. Es el doctor Eduardo Barragán. Estuvimos hablando acerca del trastorno por déficit de atención. Si alguien llegó ahí como a la mitad, va a estar ahí en el feed de mis redes. Lo voy a pasar a las stories del doctor para que puedan escucharlo desde el principio y saber acerca de este trastorno por déficit de atención que puede ser ahorita en esta época de cuarentena, puede ser una situación complicada. Complicado. Muchas gracias. Gracias por No, a esta ti, Clementina, por conversación. darme este Un espacio. gusto. Muchísimas gracias. Y cualquier duda, por favor, estamos a pendiente. Bonita noche para todos. Igualmente. Feliz noche de lunes. Que tengan una gran noche. Buenas noches. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.